El caso que os traigo hoy al canal es el de la familia Murdaugh, una de las familias más poderosas de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Y este caso va a tener varias partes porque a esta familia la rodean varios casos misteriosos a la vez. Aunque de lo que se está hablando últimamente más en la prensa es el tema del juicio de Alex Murdaugh, ya que se le está juzgando por el asesinato de su mujer y su hijo, juicio que está teniendo lugar en estos momentos. Como os digo, este caso va a ser muy extenso, así que en esta primera parte voy a haceros un recorrido por la familia, los otros casos misteriosos que la rodean y el caso que ahora mismo está en todas las televisiones de Estados Unidos. Y ya las siguientes partes serán comentando el juicio contra Alex. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. La familia Murdaugh era prominente de la región Low Country, concretamente del condado de Hampton en Carolina del Sur, y se dedicaba principalmente al sector legal. Desde el año 1920 hasta 2006, 3 de los miembros de esta familia han sido de forma consecutiva fiscales de distrito, haciéndose cargo de todos los casos penales del distrito 14, lo que poco a poco hizo que esa zona se conociera como el condado Murdaugh. Concretamente, este distrito 14 cubría 5 condados, siendo el único circuito judicial de todo Estados Unidos en cubrir tanto campo. Debido al poder que ostentaba esta familia, se consideraba que la jurisdicción en la que trabajaban los Murdaugh estaba amañada, y que los abogados preferían movilizarse y llegar a acuerdos antes que ir a juicio, ya que sabrían que las cosas podrían no jugar a su favor debido a las conexiones que esta familia tenía, y se decía que incluso podían falsificar pruebas. Además de este hecho, la familia también formó su propio bufete de abogados, el cual se volvió bastante conocido en Carolina del Sur y estaba especializado en litigios por lesiones personales. En definitiva, la gente de la zona y los alrededores sabía que esta familia lo controlaba todo, y se decía que estaban incluso por encima de la ley. El primer Murdaugh que estudió Derecho fue Randolph Murdaugh Sr., el cual se graduó en Derecho en la Universidad de Carolina del Sur en 1910. Y 10 años más tarde se convertiría en el primer fiscal de distrito de esta familia. Y estuvo desempeñando este puesto desde 1920 hasta 1940, momento en el que falleció tras una colisión de su coche con un tren. Pero otro miembro de la familia Murdaugh fue quien ocupó su puesto, y se trataría de su hijo Randolph Murdaugh Jr., el cual estuvo desempeñando este trabajo durante 46 años. Y su paso no es que fuera impoluto, por así decirlo. Según otros abogados, en varias ocasiones fue reprendido por la Corte Suprema debido a sus argumentos finales en varios casos de pena de muerte, aunque es cierto que otros lo recuerdan por su destreza en los tribunales, llegando a representar asesinatos delante de los jurados y dejándolos completamente hechizados. Finalmente se retiró del puesto de fiscal de distrito en 1986 y falleció 2 años más tarde. Tras la retirada en 1986 como fiscal de distrito de Randolph Murdaugh Jr., este puesto fue ocupado por su hijo, Randolph Murdaugh III, siendo este el tercer Murdaugh en ser fiscal del distrito y aguantando en el puesto hasta 2006. Y quedaos con este nombre porque este señor aparecerá más adelante a lo largo de toda la historia. Pero a partir de aquí nos centraremos más en lo que es la familia Murdaugh. Randolph III se casó con Elizabeth Alexander y de este matrimonio tuvieron 4 hijos. Pero solo nos vamos a centrar en los 3 hijos varones del matrimonio, que serían Randolph IV, al que llamaban Randy, John Marvin y Richard Alexander, también conocido como Alex, que es el que ahora mismo está siendo juzgado por el asesinato de su mujer y su hijo. Randy siguió en los pasos de su padre y los demás hombres de la familia y estudió Derecho en la Universidad de Carolina del Sur. Después de estudiar la carrera, Randy pasó a formar parte del bufete de abogados familiar. Y algunos de los que han sido sus clientes dicen que el mayor de los hermanos Murdaugh siempre ha tenido un discurso muy cercano y honesto con ellos, y que su atención siempre ha sido personalizada para cada cliente y cada caso. Por otro lado tenemos a Alex Murdaugh, que como os digo es quien está siendo juzgado en estos momentos. Alex también se graduó en Derecho en 1994 en la misma universidad que el resto de su familia, la Universidad de Carolina del Sur.
y pronto comenzó a trabajar también para el bufete de abogados de la familia, aunque a veces también trabajaba como voluntario para la oficina del fiscal. Alex se casó con Margaret Kennedy Brandstetter y de este matrimonio surgieron dos hijos, Richard Alexander Jr., conocido como Buster, y Paul Terry. Además, su hijo Buster quería seguir la tradición familiar y ser abogado como lo era su padre. Pero Paul, el hijo pequeño, era considerado la oveja negra de la familia. No quería estudiar derecho, quería que su vida fuera una montaña rusa de emociones, bebía y se iba de fiestas. Y era un chico bastante imprudente y, según algunas personas, incluso violento. El tercer hermano de los Murdoch sería John Marvin, el cual, al contrario que el resto de los hombres de la familia, tampoco quería ser abogado. Estudió en la universidad un grado de justicia criminal, pero decidió dedicarse al emprendimiento. A pesar de que la gente de la zona era conocedora del poder que esta familia tenía, sobre todo en los Hampton, que era la zona donde ellos residían, aún así la familia parecía una familia normal del sur. Les gustaba la caza, la pesca, hacer fiestas con sus amigos y, más allá de eso, incluso se llevaban bien con mucha gente de la zona. La familia tenía una casa en Moselle, en Islandtown, Carolina del Sur. Casa a la que iban sobre todo para cazar y a la que Paul llevaba de vez en cuando a sus amigos. Esta casa tenía de todo, desde todo tipo de armas hasta perros de caza, e incluso un avión con su propia pista de aterrizaje. Antes de empezar a hablar de los muchos misterios que rodean a esta familia, creo que es necesario comentar lo que contó una novia de Paul, la cual salió con él desde el año 2015 a 2019. Y esta chica contó lo que os voy a decir ahora en un documental de Netflix sobre esta familia. Como os digo, Morgan salió con Paul durante 4 años y comentó que su relación con el pequeño de los Murdoch había sido una completa montaña rusa. Cuando estaban bien, estaban muy bien y todo era perfecto, pero cuando estaban mal era como vivir en el infierno. Morgan cuenta en ese documental que una vez ella y Paul estaban viajando en coche y que era ella quien conducía. Paul de repente quiso conducir él y ella no le dejó, a lo que forcejearon y tuvieron un accidente. Morgan, como es normal, llamó a emergencias, pero Paul le arrebató el teléfono y desde su móvil llamó a su abuelo, a Randolph. Este llamó a Alex, al padre del chico, y los dos, el abuelo y el padre, aparecieron en el lugar del accidente. Sacaron las armas del coche y el alcohol antes de preguntarle a ella si ya había llamado a emergencias. En ese momento ella contestó que sí y ambos, extrañados, le preguntaron el por qué, a lo que ella se quedó muy sorprendida. Pero es que al parecer esta era la práctica habitual de Paul. Cuando tenía un problema llamaba a su abuelo y a su padre, y el problema desaparecía. Y acordaos de esta anécdota porque esta actitud de Paul va a salir más adelante. Como os he comentado, la familia Murdoch tenía muchos secretos y muchos cadáveres dentro de los armarios. Hay crímenes sin resolver que los ligan de una forma u otra a alguno de los miembros de la familia. Y ciertas ilegalidades que casualmente tienen lugar cuando Alex Murdoch se convirtió en cabeza y líder de la familia. Y actualmente todo está volviendo a ser investigado, sobre todo aquellos hechos que tuvieron lugar antes de la detención de Alex Murdoch en 2022. El primero de estos, llamémosles hechos extraños, fue el asesinato de Stephen Smith el 8 de julio de 2015. El cadáver de Stephen fue encontrado en la carretera del condado de Hampton y se catalogó el caso como un atropello con fuga y sin sospechosos. Pero conforme se iba investigando más el caso, se encontraron ciertas conexiones con la familia Murdoch. Stephen Smith, esta víctima, era abiertamente gay e iba al mismo instituto que Buster Murdoch, el hijo mayor de Alex Murdoch. Pero ahí no queda la cosa, porque varios testigos comentan que Buster y Stephen mantenían una relación sentimental. Y por la zona comenzó a circular el rumor de que los Murdoch estaban involucrados en el asesinato de Stephen. Concretamente se mencionaba que lo habrían cometido los dos hijos de Alex, Buster y su hermano Paul. Morgan, esta chica que como os digo era novia de Paul, comentó que por esa época estaba empezando su relación con él y que estando en casa de su novio le llegó un mensaje de Facebook que decía que Paul y Buster habían asesinado a Stephen. Ante esto, la joven se lo preguntó a su novio y la familia de este y todos se rieron. Además, supuestamente y según esta chica, Alex habría dicho que ellos no matarían a un maricón como ese. Además, el propio Randy Murdoch, el hermano mayor de Alex, fue quien llevó el caso del atropello de Stephen, algo que resultó bastante extraño.
Este caso quedó abierto y olvidado hasta junio de 2021, cuando decidió reabrirse debido a nuevas pruebas que se encontraron y algunas inconsistencias en la autopsia, como por ejemplo que simplemente se recogía que la causa de la muerte había sido atropello porque se la había encontrado en la carretera. El segundo de estos hechos extraños que rodean a la familia Murdaugh ocurrió el 2 de febrero de 2018, cuando la ama de llaves de la familia, Gloria Satterfield, falleció tras caerse por la escalera de entrada de la casa de caza familiar. Y de esta caída se hizo una herida en la cabeza. La persona que hizo la llamada a emergencias fue Maggie, la mujer de Alex Murdaugh. En esa llamada informaba que Gloria se había tropezado y que tenía muchísima sangre saliéndole de la oreja y la cabeza. Pero lo más curioso de este caso es que no se le notificó al forense y no se le realizó ninguna autopsia. Y su certificado de defunción decía que había muerto por causas naturales. Pero la cosa no acaba aquí, porque resulta que el propio Alex Murdaugh dio dos versiones diferentes de lo que le había pasado a su ama de llaves, la cual llevaba trabajando para ellos cerca de unos 20 años. En una primera versión que dio Alex, mencionó haber escuchado a Gloria decir que sus perros le habían causado la caída, pero luego dijo que ella había dicho que no sabía por qué se había caído. Tras el fallecimiento, a los dos hijos que tenía Gloria les correspondía cobrar su seguro por muerte accidental o muerte natural, dinero que nunca les dieron. Y según varias acusaciones, Alex Murdaugh habría conspirado con otros abogados para robar el acuerdo de la póliza de seguros de esta mujer, que tenía un valor de 4,3 millones de dólares. Según lo que se menciona, esta estafa lo que hizo fue desviar el pago de ese seguro a la cuenta de Alex Murdaugh. Y luego no notificarían a los hijos de Gloria de que ya se había producido el pago del seguro. Para esto, Alex habría abierto una cuenta en el Banco de América a su nombre, pero aclarando que estaría actuando bajo el nombre de la empresa Forge Consulting, aunque en realidad Forge era el mismo. Después de varias demandas y procesos judiciales, los hijos de Gloria pudieron recuperar más de 6,5 millones. Y finalmente, el 27 de mayo de 2022, Alex Murdaugh admitió haber robado 4,3 millones del seguro de vida de Gloria. Pero se supone que este robo del seguro lo hizo en participación con otras dos personas, los cuales siguen manteniendo su inocencia. Pero el caso que quizás más empañó la reputación de la familia Murdaugh fue un accidente de barco que tuvo Paul a finales del año 2019. Accidente que causó la muerte de Mallory Beach, una amiga suya. Paul Murdaugh, su novia Morgan y sus amigos Miley, Connor, Anthony y Mallory decidieron hacer una barbacoa de ostras. Aquel día Paul fue visto comprando 50 botellas de cerveza con un carnet de su hermano Buster. El grupo de jóvenes salió de la casa de Paul Murdaugh en Mosse y se dirigían por el río en su embarcación. Llegaron al lugar de la barbacoa y estuvieron allí con otros amigos. Y cerca de la medianoche los 6 jóvenes decidieron irse, a pesar de que otras personas les dijeron que dejaran la barca donde estaba y que ellos les llevarían con sus coches. Y es que Paul mostraba signos evidentes de estar bastante borracho, pero aún así decidió conducir la barca en círculos. Antes de esto, los otros 5 amigos habían intentado que Paul no condujera la embarcación y que en su lugar lo hicieran o bien Connor o Anthony, que no habían bebido tanto. Por ejemplo, Anthony en varias ocasiones le dijo a Paul que parara y que cogieran un Uber para ir a casa, pero Paul se negó, dijo que esta era su barca y que no la dejaría en ningún lado ni en manos de cualquiera. Así que Paul volvió a tomar los mandos de la barca y siguió conduciendo en círculos y de forma temeraria. En este momento, Morgan, la novia de Paul, intentó apaciguar un poco los ánimos, ya que estaban todos discutiendo en la barca. Y Paul le recriminó a Morgan que no se hubiera puesto de su parte. En este momento, Morgan le dijo a Paul que es que él estaba gritándole a todo el mundo y que esta situación era de locos. A lo que Paul le contestó a su novia que lo que era de locos es que su padre no ganara el suficiente dinero como para mantener a su familia. Y por esto que le dijo, Morgan se puso a llorar. En este momento, Paul se cabreó por esa reacción, se acercó a su novia y le dio una bofetada. Y después volvió a coger los mandos del barco. La tensión en la barca seguía existiendo y de repente Paul se quitó la camiseta, aceleró y se estrellaron contra un puente. Connor intentó evitar la colisión cogiendo el volante, pero no llegó a tiempo. Por este accidente, Morgan acabó con varias lesiones en las manos. Anthony tuvo una lesión en el hombro y Connor una herida en la cara y una fractura en la mandíbula. Pero
Paul estaba en perfecto estado. En este momento empezaron a buscar a Mallory, una de las chicas, la cual había caído al agua. Después llamaron a emergencias y se llevaron a todos al hospital, menos a Anthony, que se negó a ir al hospital hasta que se encontrara a su novia Mallory, que todavía estaba perdida en el mar. Y antes de que se los llevaran al hospital, Paul parecía muy preocupado y estaba desesperado por buscar un móvil para llamar a su abuelo, cosa que, como os he comentado antes, era algo bastante habitual en él. Cuando había un problema, llamaba a su abuelo y a su padre. Finalmente, tanto Randolph, el abuelo de Paul, como Alex, su padre, llegaron al hospital e intentaron por todos los medios que no se tomara declaración a Paul en ese momento porque estaba muy borracho. Además, intentaron que el resto de chicos dijeran que no sabían quién conducía la barca. Algunas personas en el hospital escucharon a Randolph, el abuelo de Paul, decir lo siguiente: lo mejor es que no encuentren a la chica. Paul tenía un nivel 3 veces superior de alcohol en sangre que el límite legal. Y en el lugar del accidente no se le hizo ninguna prueba de alcoholemia, sino que esto se supo más tarde a través de las muestras sanguíneas del hospital. Pero tampoco se le arrestó en ningún momento y desde luego no fue a prisión. La estrategia de los Murdaugh era culpar a Connor del accidente, que era quien estaba sentado al lado de Paul. Tanto Alex como Randolph estaban hablando con los policías que habían en el hospital. Y en un momento Alex, el padre de Paul, entró en la habitación de Connor y le dijo que alguien, no especificó quién, lo había identificado a él como el conductor de la barca. Esto es algo que molestó mucho al padre de Connor, ya que era amigo de toda la vida de Alex. Pero Alex le dijo que no se preocupara, que lo tenían todo bajo control y que a Connor no le pasaría nada. Pero todo el mundo sabía que realmente era Paul quien conducía la barca y que lo que se estaba haciendo era culpar a un inocente. Alex intentó por todos los medios ser el representante legal de todos los chicos, pero todos lo rechazaron como abogado, especialmente Morgan, quien después de ese accidente decidió cortar su relación con Paul. Morgan contó que cuando Alex entró en su habitación diciéndole que él iba a ser su abogado, su representante legal, ella le dijo a la enfermera jefe que le sacaran de allí. Probablemente esto de ponerse él como representante legal de todos los chicos lo hiciera como excusa para poder estar presente en los interrogatorios policiales de todos ellos y así saber qué era lo que declaraban. Pero los Murdaugh también tendrían agentes en el lugar de los hechos, que supuestamente hicieron desaparecer algunas pruebas y cometieron irregularidades. Por ejemplo, en ningún momento se informó por parte de las autoridades a los padres de Mallory de la desaparición de su hija, sino que fue la abuela de Mallory quien llamó a la madre de la chica para informarle de que se había enterado del accidente. También supuestamente una de las grabaciones de las cámaras corporales de los policías que fueron a la escena desapareció. En esa grabación Anthony había dicho que Paul había matado a su novia, Mallory, pero aunque se tenía constancia de que esta grabación existía, nunca apareció por ninguna parte. El barco familiar fue retirado de la escena del crimen por John Malvin Murdaugh, el tío de Paul. Esto fue porque supuestamente la policía no tenía un remolque para sacar el barco de esa zona, y John Marvin sí que lo tenía. Tampoco se dejó ni que la madre de Mallory ni otras personas fueran a la barca después del accidente. Sin embargo, sí se dejó que tanto Randolph, el abuelo de Paul, como Maggie, la madre de Paul, se saltaran el cerco policial y la fueran a ver. El investigador asignado a este caso fue Michael Brock, y este hombre era íntimo amigo de los Murdaugh. Y casualmente fue la cámara corporal de este policía la que grabó cuando Anthony le dijo que Paul había matado a su novia. Grabación que, como os digo, desapareció. También estaba presente el agente Michael Paul Thomas, el cual era amigo íntimo de John Marvin Murdaugh, el tío de Paul, y que al parecer no era la primera vez que estaba involucrado en alguno de los líos de este chico. Y los días posteriores al accidente hay numerosos registros de llamadas de estos policías junto con Paul y con John Marvin. Como los chicos no quisieron que Alex Murdaugh fuera su representante legal, Alex le recomendó a la familia de Connor que tuviera de abogado a Corey Feremin, aunque al poco tiempo la familia de Connor lo despidió. Y es que resulta que Corey era uno de los mejores amigos de Alex Murdaugh, y evidentemente el último objetivo de este abogado era el de defender a Connor, puesto que estaba más interesado en proteger a Paul. Una semana más tarde del accidente del barco, el cuerpo de Mallory fue encontrado sin vida. Había muerto ahogada tras sufrir un golpe en la cabeza, lo cual hizo que el caso se transformara de una desaparición a un homicidio imprudente. Así que había que buscar un culpable y la familia de Mallory, la víctima, decidió contratar al abogado Mark
Tinsley. Este abogado ya había tenido varios pleitos, varios juicios en los que la otra parte era Alex Murdaugh. Y lo primero que hizo fue ver qué pasó ese día y después pedir pruebas biométricas para situar a cada uno de los 6 jóvenes dentro del barco. Es decir, en base a los testimonios y las pruebas que quedaban, pudo reconstruir el día de los hechos y cómo estaban situados cada uno de los chicos en la barca. Y con todas estas pruebas pudo demostrar que efectivamente quien conducía ese barco no era Connor, sino Paul Murdaugh. En este momento se acusó formalmente a Paul de 3 cargos. Uno por el homicidio imprudente de Mallory al haber conducido bajo los efectos del alcohol y otros 2 cargos por lesiones graves que le habría producido a sus amigos también conduciendo bajo los efectos del alcohol. 3 meses después del accidente se llevó a cabo la vista, donde se hizo la ficha policial de Paul en ese momento. Y es que Paul no fue ni procesado, ni arrestado, ni absolutamente nada hasta antes de ese día. El juez ordenó su libertad con cargos y le impuso una fianza de $50.000. Fianza que Paul pagó al momento y quedó en libertad sin pisar la cárcel ni un solo día. Pero esto fue en la primera vista. Después de eso, Paul se quedó en su casa de Moselle esperando hasta el día del juicio. Debido a este caso, se empezó a investigar las finanzas de la familia. Y es en este momento en el que se dan cuenta que Alex Murdaugh se habría quedado con el dinero del seguro de la ama de llaves. Es por eso que se considera que este caso del accidente de barco fue el que propició el declive y la caída de la familia Murdaugh, porque es a partir de esto que empieza a salir todo lo que tenían detrás. El 3 de septiembre de 2021, Alex Murdaugh renunció a su puesto de abogados en el bufete en el que trabajaba. Y esto era debido a que la firma de abogados sospechaba que desde hacía años él estaba haciendo malversación de fondos. Pero no estamos hablando de cientos de miles de dólares, sino de millones de dólares. Se calcula que en total podría haber llegado a malversar unos 20 millones de dólares. Pero no se sabe exactamente a dónde habría ido ese dinero. Y como os digo, Alex Murdaugh está siendo juzgado en estos momentos. Desde diciembre de 2022, Alex Murdaugh enfrenta un total de 106 cargos penales del gran jurado, incluso fraude financiero, drogas y asesinato. Ha sido inhabilitado, sus bienes han sido confiscados y actualmente está encarcelado. Pero vamos poco a poco. La familia Murdaugh, en la que se incluye a Alex, son acusados de una demanda por homicidio culposo presentada en marzo de 2019, cuyo juicio está programado para 2023. Este sería el juicio por la muerte de Mallory, la chica del accidente del barco. Y es que se acusa a Alex y a Buster, el hermano de Paul, de permitir que Paul bebiera siendo menor de edad en ese momento. Y esa conducción temeraria de la barca bajo los efectos del alcohol siendo menor de edad es lo que resultó en la muerte de esta chica. En este caso se juzga a Alex por ser el responsable legal de su hijo Paul, que sería quien habría cometido este accidente, y a su hermano porque Paul compró las cervezas con un carnet de él. También Alex Murdaugh está acusado de 3 cargos criminales de esquema de suicidio por asesinato a sueldo. Pero de esto hablaremos más adelante. Como os mencionaba, Alex también se enfrenta a 88 cargos penales por malversación de fondos. Y es que supuestamente Alex, como abogado, negociaba acuerdos para sus clientes. Pero luego a sus clientes le daba solo parte del dinero de ese acuerdo. Y sin que ellos supieran que había más dinero, él se quedaba con el restante. También se le acusa a Alex Murdaugh y a otro hombre que sería su cómplice de comprar y distribuir narcóticos mediante un esquema de lavado de dinero. Además de que también se le acusa a Alex de haber evadido impuestos por una cantidad de casi $50.000. Como os menciono, todo esto empezó a salir a la luz con la muerte de Mallory Beach. Pero lo que hizo que finalmente salieran todos los esqueletos del armario de Alex Murdaugh fue lo que pasó el 7 de junio de 2021. Y esto que os voy a contar ahora sucedió en Moselle, la casa que tenía la familia que usaban para ir a cazar. En esta casa vivían supuestamente los 3. Alex Murdaugh, su mujer Maggie Murdaugh y Paul Murdaugh. Y es que Paul estaba recluido ahí a la espera del juicio por la muerte de Mallory en ese accidente de barco que él conducía. Algunas personas decían que Paul no estaba arrepentido, pero por otro lado su amigo Anthony, el novio de la víctima, pensaba que sí se arrepentía, ya que al parecer uno de los días en la búsqueda de Mallory,
Paul se dirigió a él y le dijo lo siguiente: sabes que te quiero y que lo siento mucho. Y también había rumores de que para este momento, 2021, los Murdaugh empezaban a tener problemas económicos, ya que ya empezaban a salir los rumores de que Alex Murdaugh había hecho malversación de fondos. Y al parecer había también rumores de que su mujer, Maggie, estaba buscando un abogado especialista en divorcios. Y ahora vamos con los hechos. Y es que el 7 de junio de 2021, a las 10:06 de la noche, el 911 recibe una llamada desde un teléfono móvil. La persona que llamaba era Alex Murdaugh, que decía que acababa de llegar a casa y había encontrado sin vida a su mujer y a su hijo Paul. Y solicitaba que acudieran una ambulancia y la policía a la casa de caza de la familia en Moselle. Los cadáveres de la madre y el hijo se encontraban cerca de las perreras que tenía la finca. La noticia del asesinato de dos de los miembros de una de las familias más importantes de Carolina del Sur llenó los canales de noticias en cuestión de horas. Según se informó a la prensa, Paul habría recibido 3 disparos a corta distancia, uno en la espalda, otro en el cuello y el último en la zona derecha de la cabeza, mientras que Maggie, su madre, habría recibido varios disparos, 2 en la cabeza, uno en la espalda, uno cerca de la muñeca izquierda y otro cerca de la rodilla izquierda. Y se mencionaba que los 2 últimos disparos habrían sido a quemarropa, pero no se especificaran cuáles exactamente. Por la trayectoria y la posición de los disparos se daba a entender que Maggie estaba huyendo de su agresor. Sin embargo, los disparos que recibió Paul hicieron que apenas fuera reconocible, y el disparo del cuello prácticamente lo decapitó. También se informó que se habían usado 2 armas distintas en este crimen. Una sería una escopeta y el otro un rifle tipo AR-15, el cual estaría modificado para albergar una bala del calibre Blackout 300. Al parecer, la escopeta fue el arma que se usó para matar a Paul y el rifle la que se usó para matar a Maggie. Tanto Alex Murdaugh como su hijo mayor, Buster, pusieron una recompensa de $100.000 para aquella persona que pudiera darles información que facilitara la detención de algún sospechoso. También algunos miembros de la familia Murdaugh dieron entrevistas en televisión donde dijeron que su sobrino Paul había recibido varias amenazas anónimas, pero que era algo que no se habían tomado en serio. El día de funeral de ambos también fue bastante comentado, ya que para hablar de Maggie tomó la palabra su cuñada y dijo que era una mujer maravillosa y una muy buena madre, pero nadie de la familia habló de Paul. Y es que Paul, como se comentado antes, era considerado la oveja negra de la familia Murdaugh. Y puede ser que la familia, sobre todo Alex, su padre, lo vieran como el principal culpable de su caída. La prensa, por su cuenta, empezó a trazar algunos hilos y planteó la posibilidad de que el asesinato fuera un ajuste de cuentas, sobre todo contra Paul. Y recordaron el accidente en la barca en el que falleció Mallory. Y plantearon la posibilidad de que algunas de las personas involucradas en este accidente hubieran llevado a cabo el asesinato de Paul y que le hubieran quitado la vida a Maggie por haberlo visto. Esta teoría no solo la pensó la prensa, sino que también la manejaba la policía. Interrogaron tanto a los otros 4 chicos que estuvieron en el accidente como a sus familias, y quedó claro que ninguno de ellos era el responsable de esto. También se estaba investigando paralelamente a Alex Murdaugh por motivos obvios. Era la persona que encontró los cadáveres. Alex dijo que aquel día había salido a ver a sus padres, ya que su padre estaba muy enfermo y su madre tenía demencia, y que cuando volvió a casa se encontró a su mujer y a su hijo sin vida. La policía descubrió que habían problemas familiares en el matrimonio y que al parecer Maggie había abandonado la casa familiar. Y también que, como os he mencionado antes, Maggie estaba buscando un abogado especialista en divorcios. Y Alex había asegurado la casa en más de $4 millones un mes antes de los asesinatos. También se había visto como John Marvin, el hermano de Alex Murdaugh, y Buster, su hijo mayor, tras los asesinatos habrían ido a la casa, habrían sacado varias armas y con ellas se habrían ido de cacería. Esto en principio podría no ser sospechoso, un tío y un sobrino yendo tranquilamente a cazar juntos el fin de semana. Pero se descubrió que las 2 armas usadas en los crímenes tenían relación con la familia Murdaugh y que esas armas podrían haber estado en la casa. Y puede ser que ambos salieran de cacería después de los crímenes con esas armas para sacarlas de la casa y proteger a Alex. Porque es que resulta que ninguna de las 2 armas del crimen se ha encontrado hasta el momento. La escopeta es un arma bastante difícil de rastrear, pero en imágenes que la familia subía en redes sociales en sus días de cacería,
hay imágenes de varias escopetas en esa casa. Pero lo que sí se sabe es que la familia tenía un rifle prácticamente idéntico a ese rifle tan inusual modificado que se usó para asesinar a Maggie. Además de que la familia tampoco entregó el resto de armas que tenían en la casa para que las descartaran. Como os digo, para el momento de los hechos, Maggie, la esposa de Alex, ya no vivía en la casa familiar. Y los informes policiales indican que Alex llamó a Maggie y le pidió que se reuniera con él en la casa de caza de la familia, para que de ahí pudieran viajar juntos a visitar al padre de Alex, que estaba enfermo. Maggie expresó su rechazo a ir a esa casa y en cambio le sugirió a Alex que se encontraran los dos en un lugar público. Después de esta llamada de Alex, Maggie le envió un mensaje de texto a un amigo suyo diciendo que Alex estaba sospechoso y que parecía tramar algo. Pero según los fiscales del caso, Maggie finalmente sí viajó a la casa de caza. Según se menciona, antes de llegar estacionó su automóvil en la casa y luego caminó hacia la perrera donde se encontró a su hijo Paul muerto. Y se cree que ahí es donde ella también pierde la vida. Aunque en un principio todo esto pueden parecer pruebas circunstanciales y no ser suficiente para culpar formalmente a Alex Murdaugh del asesinato de su mujer y su hijo, el caso da un giro bastante interesante. Y es que el 3 de septiembre de 2021, Alex Murdaugh llama a emergencias para informar de que ha recibido un disparo en la cabeza. Dijo que un coche se había acercado al suyo, le había disparado y posteriormente se había dado a la fuga. Alex fue inmediatamente trasladado al hospital más cercano, en donde se pudo observar que el disparo era bastante superficial. Tenía orificio de entrada y de salida y tenía una fractura en el cráneo con una hemorragia bastante pequeña. A los pocos días, Alex fue dado de alta y dio una descripción un tanto vaga y genérica de su atacante. Dijo que era un hombre blanco, con pelo bastante corto y bastante joven. Obviamente, este ataque hacia Alex Murdaugh llenó todos los titulares de la prensa durante unos días. Y se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que la muerte de Paul y de Maggie y también este ataque fueran llevados a cabo por un justiciero, refiriéndose a alguna persona que por algún motivo quisiera vengarse de la familia Murdaugh. Y es que para este momento la familia tenía bastantes enemigos. El 6 de septiembre Alex hizo un comunicado diciendo que iba a entrar en un centro de rehabilitación de Orlando, en Florida, y ahí trataría sus adicciones a sustancias, concretamente a los opiáceos y a la oxicodona. Esto os lo menciono porque, como os he dicho, voy a tener que hacer más vídeos sobre este tema, ya que se está juzgando todo esto ahora mismo. Y el tema del abuso de sustancias por parte de Alex es algo que va a salir en otro de los vídeos cuando hablemos del juicio. El 14 de septiembre, un ex cliente de Alex, Curtis Edward Smith, fue detenido por haber conspirado con Alex para matarlo, y que así el único hijo que le quedaba con vida a Alex, Buster, cobrara su seguro de $10 millones. Curtis Edwards Smith fue acusado de suicidio asistido, agresión con agravantes y agresión y fraude de seguros. Al parecer, Alex Murdaugh, que sufría de una depresión masiva y quería suicidarse, admitió haber recurrido al suicidio asistido como plan de asesinato. Y es que Alex tenía la creencia errónea de que si se quitaba la vida por sí mismo, su hijo Buster no cobraría su seguro. Así que Alex le dijo a Curtis que le disparara cuando estaba en el coche. Y es por esto que se le acusa de 3 cargos criminales de esquema de suicidio por asesinato a sueldo. El 14 de octubre de 2021, justo cuando Alex salió del centro de rehabilitación de Florida, fue detenido. En un principio se le detuvo por lo que os comentaba antes de haber cobrado él de forma fraudulenta el seguro de vida de Gloria, su ama de llaves. Y es a partir de este momento cuando los cargos contra Alex Murdaugh comienzan a acumularse. Se fijó su fianza en $7 millones, pero no pudo pagarlos y permaneció en prisión. Y desde entonces está en el centro penitenciario Alvin Glen. Fue en julio de 2022 cuando se acusa formalmente a Alex Murdaugh de 2 cargos de asesinato y 2 cargos de posesión de un arma durante la comisión de un delito violento. Y esto sería por el caso de la muerte de su esposa Maggie y su hijo Paul. La acusación dice que fue Alex quien disparó a su esposa con el rifle y a su
su hijo con una escopeta. Fuentes cercanas a la investigación dijeron que habían salpicaduras de sangre de alta velocidad en la ropa de Alex, así como aparecieron unas imágenes de un teléfono móvil que situaban a Alex Murdaugh en la escena del crimen. Y es que, según se ha podido saber, Paul grabó a su padre momentos antes del asesinato, hecho que desmentiría completamente la coartada que tenía Alex, ya que él decía que en ese momento, en el momento del crimen, estaba en casa visitando a sus padres. Los fiscales dijeron que el motivo de este asesinato sería que Murdaugh estaba buscando una distracción de todos sus delitos financieros, y con la muerte de su mujer y su hijo ganar un poco la simpatía del jurado. Alex Murdaugh de momento se ha declarado inocente de todos estos cargos, aunque la fiscalía busca para él la prisión perpetua. El juicio por el asesinato de Maggie y Paul Murdaugh comenzó el 25 de enero de 2023. Se considera el juicio del siglo y está siendo seguido por millones de personas a nivel mundial. Pero como os digo, sobre el juicio en sí hablaremos en otros vídeos porque hay mucho que contar. Alex Murdaugh, según parece, habría aprovechado la posición de su propia familia durante generaciones, para que luego él mismo usara esa posición para poder cometer supuestamente todos estos crímenes. Todavía queda por ver si, como varias pruebas apuntan, también asesinó a su mujer y a su hijo menor, y si finalmente es condenado por estos delitos de los que se le acusa. Lo que sí que queda claro es que después de todo este escándalo, la familia Murdaugh ha pasado de ser una de las familias más respetadas de todo Estados Unidos a ser una de las más repudiadas de todo el país. En fin, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito, y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.